Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien en esta tarde. Déjenme adelantarles una disculpa por lo que pasó por la mañana. Realmente la mañana el internet y yo no fuimos nada amigables, entonces pues ya lo que pasó pasó y vamos a entrar en materia. Esta tarde el objetivo de la clase de la mañana que vamos a ver hoy es conocer algunos aspectos básicos de un dispositivo que se utiliza mucho en control. Se llama relevador y lo usamos constantemente, pero pues vamos a ver qué es un relevador, cómo funciona, dónde lo podemos encontrar y también vamos a darnos la oportunidad de hacer una pequeña práctica para que ustedes vean en el simulador cómo es que funciona un relevador. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Permítame compartir la pantalla. Les he preparado una pequeña presentación. Voy a poner ahorita, compartir. Y vamos a ver. El tema, pues obviamente es relevador. Y pues, ¿qué es un relevador? Vamos a tomar el relevador como un interruptor, un dispositivo que prende y apaga, activa o desactiva, y que funciona a través de una pequeña corriente, pero que nos permite activar o desactivar corrientes mucho mayores. Eso es un relevador. Vamos a definirlo como un interruptor magnético. El corazón de un relevador, chicos, es el imán o el electroimán que tienen, porque este dispositivo, como su nombre lo dice, es un interruptor magnético. Entonces, funciona a través de magnetismo y el magnetismo obviamente nos revoca a un imán. Probablemente cuando ustedes estudiaron en primaria o en secundaria hicieron así de manera manual un imán, un electroimán, que no es otra cosa más que un núcleo, por lo general puede ser metálico, y alrededor de ese núcleo una bobina, o sea, un cable de cobre enrollado, mucho enrollado, y ese cable se conecta a una batería para que se genere un campo magnético. Pues eso es un electroimán. Entonces, el corazón, la parte fundamental de un relevador, es el electroimán. Para nosotros, ¿por qué es útil? ¿Por qué tenemos que ver nosotros el tema de relevadores? Bueno, como ustedes saben y lo hemos visto en el submódulo 1, nosotros trabajamos en parte con sensores y estos sensores trabajan con voltajes pequeñitos, es decir, no podemos trabajar con voltajes tan grandes. Por lo general, un sensor nos envía una pequeña señal eléctrica, una variación pequeña del orden de los milivoltios, estamos hablando de 0.00 X cantidad de voltios, que realmente es muy pequeñito, o una corriente eléctrica de miliamperes, es decir, 0.002334 miliamperes, y en ese rango se va moviendo el registro de la variación de una variable física, como temperatura, como aire, como velocidad, como ritmo cardíaco, como luz. Entonces, con esa pequeña corriente, nosotros nunca podríamos activar un dispositivo grande. Es decir, les pongo un ejemplo. Si nosotros estuviéramos checando cómo funciona nuestro refrigerador, nos daríamos cuenta que tiene un sensor de temperatura y ese sensor de temperatura no podría nunca activar el motorzote grande de nuestro refrigerador. Necesita un elemento que haga la transición entre el pequeño voltaje y el alto voltaje sin dañarlo, es decir, sin que haya ningún daño. Y ese se encarga nuestro relevador. Entonces, esas son las utilidades así muy básicas. Podemos decir que el relevador es la transición entre la baja potencia, en donde están nuestras partes electrónicas, nuestros sensores, el ajuste de señal, y ya las grandes máquinas como las bombas de agua, como los motores, ventiladores, lámparas. Básicamente, esa es la función de un relevador. Entonces, tendríamos por un lado un voltaje pequeñito, en donde jamás sería capaz de mover el voltaje y la corriente que necesitan los grandes dispositivos. Entonces, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tendremos que utilizar un relevador, que es un interruptor magnético. Ojo, no es la única opción, hay más opciones, pero en este caso nos toca estudiar a nosotros el relevador. Entonces, la transición o el elemento de empalme que acopla entre el pequeño voltaje y corriente de los circuitos electrónicos que utilizan los sensores hacia los circuitos eléctricos enormes o de mayor potencia es un relevador. Insisto, no es la única opción. Bien, entonces, por dentro, ¿cómo es un relevador? ¿Cómo se compone un relevador? Bueno, básicamente tenemos
nosotros lo que les decía, el corazón del relevador, que es el núcleo, la bobina. Tenemos la armadura, que es la parte que va a conducir en parte nuestra corriente. Tenemos los contactos, que por lo general tenemos dos contactos. Les conocemos con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. En este caso, en la imagen van a encontrarlos como NO, normalmente abierto, open, y normalmente cerrado, close. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquí, entre este y este que está cerrado, hay conducción de electricidad. Si estuviera conectado, ahí hay conducción de electricidad. Mientras que en el otro, que dice normalmente abierto, no hay conducción de electricidad. Vamos a ver de una manera más esquemática cómo está la construcción interna. Y físicamente pueden ser así. Vamos a ver más tipos. Entonces aquí también puse un pequeño video. Yo confío en que se vea correctamente bien. ¿Cómo funciona? Vamos a pasar primero por cómo está construido. Les decía yo hace un instante que internamente el relevador consta de un electroimán, es decir, la parte que hace el magnetismo es el electroimán. Tiene su armadura, un sistema de resorte, su chasis, las conexiones y las partes eléctricas móviles. Entonces, esas son la parte que lo conforman. El electroimán, la armadura, el sistema de resorte, su chasis, las puntas de conexión eléctricas y las partes o contactos móviles. Y esto en su conjunto pues va a formar el electroimán. El electroimán está conformado por un núcleo de metal y alrededor de ella obviamente hay un enrollado de cable de cobre y cuando se activa a través de una pequeña corriente pues crea un campo magnético. El chasis sostiene los elementos, los mantiene cercas. Luego tenemos que ya en su conjunto, pues existe, déjenme pausarle porque va rapidito. Aquí está. Existe, vámonos por partes. Aquí tenemos la alimentación de la bobina. Ahí es donde vamos a hacer nuestro electroimán. Cuando tengamos una pequeña corriente en estos puntos, nuestra bobina se va a energizar. También tenemos los puntos de contacto de la alimentación, es decir, donde se conecta la alta potencia, 120, 240 voltios, se conectan aquí. Y en esta parte es donde están los interruptores. Les decía yo en la diapositiva anterior, tenemos dos tipos. El normalmente cerrado, que es este de aquí de arriba, déjenme, este en todo momento está haciendo contacto. Hagan de cuenta que es un interruptor que siempre está encendido. Siempre está encendido. Y en la parte inferior tenemos al que le llamamos normalmente abierto. Ese interruptor generalmente está apagado, ¿sí? Está abierto. No hay una conducción de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos una parte móvil en la armadura que se va a desplazar dependiendo de el campo magnético. Entre el campo magnético y la parte móvil hay una capa de aire, no se conectan, ¿sale? Ese es el espacio que existe. Cuando nosotros llegamos a energizar nuestra bobina, la parte móvil, por la atracción magnética que vamos a generar, hagan de cuenta que lo que va a hacer es bajar. Y al momento de bajar, esta parte que está normalmente cerrada va a cambiar de posición a la parte inferior y entonces cambian. Ahora la parte de arriba se desactiva y la parte de abajo se activa, haciendo que podamos tener conducción, observen ustedes aquí, entre el elemento abierto y el elemento cerrado. Es decir, ahí es cuando se activaría. Y todo funciona a través de ese movimiento magnético que tuvimos al inicio. Cuando se activa el imán, baja la parte móvil y se activa nuestro interruptor. Cuando deja de existir una corriente eléctrica, regresa a su posición gracias al sistema de resortes y entonces ya no hay ahí corriente eléctrica. Así es como funciona. Obsérvenlo. Cuando hay campo magnético, se activa. Cuando no hay campo magnético, se desactiva. Y todo eso sin la necesidad de que, sin la necesidad de que haya una relación física entre el circuito de baja potencia y entre el circuito de alta potencia.
¿Cuáles son los tipos que podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar relevadores en muchos campos. Uno de los más comunes que ustedes, si ahorita tienen la oportunidad, vayan a su coche o al coche de su papá, de su mamá y prendan las intermitentes y van a escuchar un clic. Ese cliqueo es el sonido de un relevador que se activa o se desactiva. También dése la oportunidad de ver cómo prende el ventilador de su carro. El ventilador de su carro lo que tiene es un pequeño sensor de temperatura en alguna parte del motor y cuando la temperatura es alta, de manera automática enciende el ventilador para que disminuya la temperatura de su coche. Lo podemos encontrar en los refrigeradores también, lo podemos encontrar en los hornos de microondas también. En la industria los podemos encontrar casi en cualquier proceso en donde incluya motores, en donde incluya eh, brazos mecánicos, en donde incluya cilindros. A estos les llamamos por lo general actuadores. Entonces, esa transición se hace a través de un relevador. Quise ponerles un ejemplo en el caso del alumbrado público y utilizando el sensor que ya habíamos trabajado. El alumbrado público, anteriormente, hoy realmente como usan lámparas LED, anteriormente usaba demasiada potencia. Hoy en día también a lo mejor probablemente estamos hablando de que usan 110 voltios para las lámparas LED. Sin embargo, pues ustedes saben que una fotorresistencia no trabaja con 110 voltios. Si nosotros le ponemos 110 voltios a una fotorresistencia, lo más probable es que la vamos a quemar, a hacer carbón. Entonces se utiliza un circuito que acomoda la señal y después de ese circuito se puede utilizar un relevador y entonces después del relevador ya la conexión a 120 voltios. El relevador sería el que activa y desactiva las lámparas, mientras que el sensor sería el que dicta cuándo se tienen que encender y cuándo se tienen que apagar. Comercialmente y en la vida cotidiana en muchas ocasiones podemos encontrar estos dispositivos, todo en su conjunto, el fotosensor, el relevador y el circuito, en una pequeña cápsula. Aquí se las muestro en la parte superior. Si ponen atención, en algunos luminarios todavía existen. Es una pequeña capuchita. A veces es transparente, otras veces es gris. Ahorita les muestro una imagen de cómo son, pero ahí va el sensor y ahí va el relevador. Es una foto del alumbrado de aquí de mi casa. Esto ya es en su conjunto. En esta parte tenemos una ventana de plástico que permite el ingreso de luz. ¿Para qué? Pues para el fotosensor. Y en la parte interna tenemos el relevador y el circuito que ajusta para que se active y se desactive las lámparas. Esto se llama interruptor fotovoltaico. Bien, ¿y qué es lo que podemos prender? Pues podemos prender, y una vez que ya tengamos nuestro relevador, pues podemos prender las bombas de agua, podemos prender ventiladores industriales, podemos prender actuadores, en este caso un cilindros, dispositivos que requieren una mayor potencia y que obviamente nuestro sensor, junto con su circuito, no se la puede proporcionar en ningún momento. Entonces, básicamente, entendámoslos como, ¿qué es un sensor? Un interruptor termomagnético. Eso es la definición más sencilla. Tipos, porque hay muchos tipos. En primer lugar, pues conocer el símbolo. El símbolo de un relevador es la bobina. Podemos representar la bobina así o de este lado, que representa las vueltas de la bobina. Y después los contactos y los polos. Los contactos son el número de líneas que pueden llegar y los polos significa si puede estar normalmente cerrado o normalmente abierto. Por ejemplo, aquí este tipo es una bobina de un contacto y tiene tiene un polo de dos contactos. Entonces, aquí vienen ustedes, por ejemplo, en el primero es un polo y dos tiros. O perdón, es un polo y un tiro. Un polo y un tiro. Nada más puede estar o activo o desactivo. En el siguiente, pues es un polo y dos tiros, es decir, de aquí, como el ejemplo del video, puede ser la corriente, puede haber un contacto normalmente cerrado y cuando se activa el relevador o la bobina, cambia de posición, ahí se le llama otro tiro. Entonces es un polo, dos tiros. En la parte inferior tenemos dos polos, un tiro, ¿sí? Un tiro. Y en el cuarto tenemos dos polos, dos tiros. Entonces, dependerá de las necesidades que requieran ustedes activar
para que seleccionen un tipo de interruptor. Por ejemplo, si quisieran nada más activar una sola cosa y nada más esa, utilizarían un relevador de un polo, un tiro y tan tan. Sin embargo, si ustedes quieren desactivar o activar con un solo elemento, utilizarían un relevador de un polo, dos tiros. Y si quieren activar dos elementos simultáneamente, con dos líneas diferentes, ¿sí? Utilizarían uno de dos polos y un tiro. Y si quieren el doble de capacidad del anterior, pues entonces irían por un relevador que tenga la capacidad de tener dos polos y cada polo sus dos tiros. Bien, hasta aquí sería la presentación de relevador. Ahora me gustaría mucho que me acompañen. Déjenme, dejo de presentar pantalla. Aquí. Listo. Me gustaría mucho que me acompañen también a ver una aplicación en el simulador. Voy a compartir nuevamente la pantalla para hacerlo juntos. Esta es una práctica que vamos a hacer solamente para ver cómo funciona. No la tienen que realizar ustedes. No es un ejercicio que deban realizar, pero sí me gustaría que vean cómo funciona. Este circuito es una simulación. No lo voy a hacer prácticamente porque no voy a hacer la parte de adecuación de señal como la hice en el anterior. Aquí nada más es el ejercicio. Déjenme compartir la pantalla en Visor. Compartir. Muy bien. Bueno, pues se ve mal, no me gusta cómo se ve. Déjenme moverlo un poquito. Bien, ajusté las características de mi pantalla de celular. Vamos a hacer la simulación. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar nosotros, como ya les había comentado previamente, la opción de simular, simulate, aquí, nuestro espacio de trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Obviamente vamos a necesitar nosotros nuestro relevador, y si se dan cuenta ya les había puesto un símbolo. Aquí está un relay, relevador, entonces lo selecciono. También voy a necesitar una fuente de voltaje de corriente alterna, una fuente de voltaje de corriente directa. Voy a necesitar una fotorresistencia para trabajar con mi celular. Voy a necesitar también un elemento de tierra y algo me está faltando, creo que sí, me está faltando que voy a utilizar un foco. Como en este simulador los dispositivos son pocos, vamos a suponer que el foco es un motor, ¿sale? Acabo de utilizar, vamos a poner que utilice la misma potencia. Y estos son los elementos que voy a utilizar. Déjenme los acomodo para que vean cómo va a quedar el circuito. Bien, ahí ya tengo acomodados los elementos de mi circuito que voy a utilizar. Me gustaría también que vean también cuáles son las características de los elementos. He dividido dos secciones. La sección del lado izquierdo es la sección de baja potencia, es decir, donde voy a tener mis circuitos electrónicos y mi sensor. Observen ustedes cómo nuevamente utilizo el sensor de luz de mi teléfono celular, un voltaje, para que ustedes también tomen en cuenta. Aquí el voltaje, voy a editarlo y le voy a poner un voltaje de 22 voltios. 24 voltios de corriente directa, es decir, como si fueran dos baterías de coche juntos. Lo voy a hacer aquí. Déjenme ampliar esto para que lo observen. Lo voy a unir. Voy a unir aquí para hacer el circuito. Esa línea no iba ahí. Y hasta esta parte estoy haciendo la parte del control. Es decir, estoy alimentando el circuito que va a ser controlado por la fotorresistencia, y a su vez la fotorresistencia la voy a conectar a la bobina de mi relevador. Esto que tienen aquí, este elemento, todo junto, todo él, es el relevador.
Si se acuerdan un poquito, hacemos un repaso. Este es el símbolo de un relevador de un polo, dos tiros. Tiene normalmente cerrado y normalmente abierto. De hecho, aprovecharía para ver qué es normalmente cerrado y qué es normalmente abierto. Vamos también, les voy a mostrar cómo voy a modificar la otra parte, la parte derecha, que es la parte de potencia. Aquí voy a editar el voltaje, no van a ser 5 voltios. Le voy a poner, les he dicho, el voltaje de un motor grande, a meter un voltaje de 240 voltios. ¿Listo? También, junto con eso, le voy a cambiar la frecuencia, es decir, no va a ser de corriente directa, va a ser de corriente alterna, y le voy a meter la frecuencia de 60 Hz. Ahí está. La lámpara, por favor, es de 240, es un bulbo de 240. Entonces, observen ustedes aquí, voy a hacer la parte de conexión. Una parte de la lámpara va al voltaje y la otra parte de la lámpara va a ir a el relevador. De aquí a aquí va a ir al polo del relevador, pero voy a aprovechar para decirles que es normalmente cerrado y que es normalmente abierto. Miren, un circuito normalmente, un interruptor normalmente es abierto y cerrado, tiene estas características. Hasta aquí, si se observan, no he conectado, estoy en este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo pongo play para simular, pues mi bulbo está apagado, no hay una corriente. Acuérdense que el circuito tiene que ser circuito, tiene que salir y regresar. Entonces, si yo lo conecto a esta parte que es normalmente cerrada, siempre va a estar un flujo de electrones y obviamente pues el bulbo va a encender. ¿Y qué pasa si yo no lo conecto al normalmente cerrado, sino lo conecto al normalmente abierto? Como está abierto, el circuito no se va a cerrar y aunque yo lo simule, pues hasta ahí llega la corriente del flujo de electrones, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos con un relevador? Bueno, cuando trabajamos con un relevador, esta es la parte mecánica que les explicaba yo. Cuando esta bobina me genera un campo magnético, esta parte metálica lo que va a hacer, la va a atraer hacia ella y al momento de que la atraiga, esta corriente que está limitada aquí va a cambiar de posición y entonces todo esto ya va a poder circular. Vamos a ver el ejemplo. Voy a pausar la simulación y voy a completarlo. De este lado, parte de potencia, 240 voltios, 60 Hz. De este lado, 24 voltios, corriente directa, dos baterías. Entonces, vamos a conectar, voy a conectar aquí y aquí. Voy a necesitar bastante luz para que funcione. Bien, ahí está conectado. No hay ninguna relación e interconexión entre la parte de control, la parte de electrónica y la parte de alta potencia. Lo único que une es un campo magnético, nada más, no une otra cosa. Entonces, cuando yo la ponga a funcionar, vamos a ver, ahí es. ¿Se fijan? Está incidiendo luz sobre el celular. Déjense los muestro aquí. Ya. Vamos a girar. Tengo el celular, tengo el circuito, ahí a lo mejor se ve. Cuando yo limite la luz aquí en mi sensor, vean el cambio, se desactivó. El relé cambia de posición. Déjenme ampliarlo, como si voy a poder aquí, para centrarnos única y exclusivamente en cómo reacciona el relevador. Pongan atención ahorita que hay luz, el campo magnético atrae a la paletilla metálica y por eso hay un flujo de corriente. Cuando deja de haber luz, el circuito del sensor deja de pasar corriente, la bobina ya no está activa y por lo tanto, por la parte del resorte que les mostré hace rato en la descripción interna del relevador, se va a regresar. Observen, quito la luz, se regresa. Pongo la luz, se activa. Quito la luz. Entonces nosotros podemos ya en esta simulación decir que podemos controlar un voltaje alto, aquí en este caso son 240 voltios, gracias al relevador que nos permite activar o desactivar nuestro relevador. ¿Está? Aquí está. Bien, chicos.
Bueno, pues entonces prácticamente eso es cómo funciona un relevador, un ajuste y ahora pues nada más queda comentarles sobre la actividad que van a realizar ustedes. Déjenme, pongo aquí la pausa para pasar a la siguiente actividad. Mm, 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 mm. Ahí está. Ok, ya estamos ahí. Voy a compartir la pantalla de la actividad. En esta pantalla, básicamente lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. En el tema de relevadores, que ya está ahí en su Classroom, van a realizar un pequeño resumen, es todo lo que se les pide, en donde a través de ese resumen respondan 3 preguntas. Obviamente el tema del relevador, que es, cómo funciona y cómo está construido internamente. Eso es lo que deben de hacer. Obviamente, si se les facilita más hacer en la pregunta cómo se construye internamente el dibujo, sería más fácil de explicar y más fácil para ustedes. En el material se va a poner este video que estoy grabando, un video adicional y una dirección electrónica que pueden consultar y ahí van a encontrar la respuesta a cada una de estas preguntas. En su libreta van a realizar este pequeño resumen, le van a mandar, me van a tomar una foto ahí y luego pues ya me la van a mandar como evidencia en esto. Tienen 5 puntos, fecha de entrega es para el próximo sábado y una observación antes de cerrar. Por favor, envíenme las fotos de sus trabajos verticalmente, que yo las pueda leer, porque me están mandando fotos así, horizontales o al revés, y es más complicado leerlo. Todos los trabajos los reviso, todos los trabajos los leo, entonces ayúdenme enviando sus trabajos con una fotografía clara, que se vea, y sobre todo que esté pues bien alineadita. Bien chicos, pues esa fue la clase de hoy, espero nos vemos ya el día de mañana ya que se resuelva este tema para poder ya probar la parte de Zoom que les había comentado. Y pues terminamos esta sesión. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.